El Papa León XIV causó mucha controversia cuando hizo unas declaraciones donde califica a la guerra contra Irán como injusta e inhumana. Y muchos de nosotros nos quedamos un poco confundidos, pensativos, porque decir injusta e inhumana cuando nos referimos a un régimen tan diabólico, tan cruel, que ha sido un régimen de terror que ha mantenido a un pueblo en total sumisión y en total infelicidad. Y cuando escuchamos estas palabras del Papa, por lo menos en mi caso, me pongo a pensar en el tema de injusta e inhumana, y más como venezolana, porque tendemos como venezolanos a relacionarnos con esa situación, porque Estados Unidos está en este momento paralelamente también liberándonos de un yugo y de un régimen que, por supuesto, tomando en cuenta las diferencias, en nuestro caso no tenemos armas nucleares en Venezuela, no hay un tema religioso de por medio, pero que es un régimen cruento, el mismo caso que vemos en Irán. Y cuando vemos esa similitud de ese pueblo de Irán finalmente sacando la cabeza del agua y escuchar al Papa llamar a esta guerra injusta e inhumana, nos hace quedarnos un poco confundidos en cuanto a por qué es injusta e inhumana si estamos hablando de un régimen terrible y diabólico. Pues resulta que en la doctrina católica las cosas funcionan distintas, y eso es algo que averigué ayer, que aprendí ayer y que quiero compartirlo con ustedes hoy. El hecho de que el otro sea el malo no justifica que se inicie una guerra. Y por supuesto, esto no es algo que nos enseñan cuando hacemos la primera comunión y tenemos 8 o 9 años. Resulta que hay una teoría de la guerra o doctrina de la guerra, y según esta doctrina existen 5 condiciones que deben cumplirse para que una guerra sea considerada justa. Y esas 5 condiciones las vamos a estudiar hoy y vamos a evaluar si realmente se están cumpliendo en este caso y si lo que dice el Papa León XIV es cierto cuando la califica de injusta e inhumana. De eso y más hablamos hoy en The Rosieris Effect. Bueno, el Papa habló y causó controversia. Debo admitir que la mayoría de los católicos, sobre todo en Latinoamérica, de donde vengo yo, no puedo juzgar los otros católicos de otras culturas y de otras áreas geográficas, pero en Latinoamérica ocurre un fenómeno que, como la mayoría de los países son católicos por tradición, o incluso es la religión oficial, muchos crecemos, y me incluyo, como católicos de cafetería. ¿A qué me refiero con católicos de cafetería? Bueno, imagínense que estamos en una cafetería o en un restaurante tipo buffet y vamos con nuestra bandejita y hay una gran cantidad de comidas y bebidas y postres para nosotros elegir y escoger. Y vamos con nuestra bandejita rodándola y decimos, hay pollo, hay carne, hay pescado, mejor me como el pollo, pero no lo quiero con ensalada, sino con vegetales al vapor y con una papa horneada. No quiero el puré de papa, no quiero las papas fritas. Y de postre tienen, no sé, una torta 3 leches y un tiramisú y gelatina. Mejor la gelatina. No quiero ni tiramisú, no quiero torta, quiero gelatina. Estamos en una cafetería y de todo lo que hay allí nosotros estamos escogiendo la porción que nos queremos comer. Y muchos nos comportamos ante el catolicismo o como cristianos en general, pero me voy a referir hoy más específicamente al catolicismo. Nos comportamos como que si estamos en una cafetería. Tenemos allí todas las cosas que nos ofrece o que nos dice el catolicismo, pero nosotros decidimos cuáles tomamos y cuáles desechamos. Por ejemplo, un caso muy común, el caso del aborto. Muchas personas se consideran católicas, pero de algún modo apoyan el aborto o dicen yo soy católica, me gusta la Eucaristía, me gusta comulgar, pero yo sí considero que el aborto en tales o tales casos sí está justificado. Es decir, algo que la iglesia me dice que no se debe hacer y que no está justificado, yo lo adapto de acuerdo a mi preferencia personal. Entonces tomo del catolicismo, me gusta el rosario, me gusta ir a misa los domingos, pero con el tema del aborto, ese sí no, ahí sí no, eso lo rechazo. Eso es un católico de cafetería. Y yo sé que esto va a sonar durísimo, pero como católicos, si realmente somos católicos, no podemos escoger cuáles porciones de esa cafetería queremos. No podemos tomar el catecismo de la Iglesia Católica y un resaltador y resaltar allí, bueno, esto sí me gusta, esto no. Me quedo con esto sí, me quedo con esto no. Y lamentablemente culturalmente es como hemos crecido, pero no es lo correcto. Existe un catecismo de la Iglesia Católica, está la Biblia obviamente, están las normas
y están las doctrinas que debemos seguir, nos gusten o no, si realmente nos hacemos llamar católicos. Y la teología de la guerra justa es algo que no podemos escoger, también está incluida dentro de lo que dice la doctrina católica y es algo que no podemos simplemente estar de acuerdo o no. Es algo que como católicos debemos aceptar. Ahora, lo bueno es que hay una guía. Existen 5 condiciones que deben darse para que una guerra sea considerada justa. Se las voy a mencionar ahora y las vamos a ir revisando una a una para ver si de verdad esta guerra es justa y si el Papa León XIV tiene razón. Las 3 primeras las propuso San Agustín, las 2 últimas Santo Tomás de Aquino. Primera condición, violencia con intención correcta. Segunda condición, la violencia debe ser ejercida por la autoridad correcta. Tercera condición, la violencia debe tener una causa justa. Cuarta condición, violencia como el último recurso o guerra como el último recurso. Y 5, debe haber una probabilidad de éxito. Ahora, ¿pero qué fue lo que dijo el Papa León que levantó esta controversia? Él dijo, abro comillas, una vez más lo que dije en el mensaje del domingo. Pido a todas las personas de buena voluntad que busquen siempre la paz y no la violencia, que rechacen la guerra, especialmente una guerra que muchas personas han dicho que es una guerra injusta e inhumana, que sigue escalando y que no está resolviendo nada. De hecho, tenemos una crisis económica mundial, crisis energética, una situación en el Medio Oriente de gran inestabilidad que solo está provocando más odio en todo el mundo. Así que volvamos a la mesa. Busquemos soluciones de manera pacífica. Y recordemos especialmente a los niños inocentes, los ancianos, los enfermos y tantas personas que ya se han convertido o se convertirán en víctimas de esta guerra. También recuerdo a todos que los ataques a la infraestructura civil están en contra del derecho internacional y que también son un signo del odio, la división, la destrucción de la que el ser humano es capaz y todos queremos trabajar por la paz. Y al final nos invita a todos a rechazar la guerra. Estas fueron las palabras que crearon la gran controversia. Ahora vamos a revisar cuál es la doctrina católica acerca de la guerra justa para ver si el Papa León está en lo correcto. Vamos a revisar una a una estas condiciones. Debo aclarar que para que una guerra sea considerada justa se deben cumplir las 5 condiciones. No es que si se cumplen 3 y 2 no es justa porque 3 es más que 2. No, 5. Con que una condición no se cumpla, ya la guerra es considerada injusta. Vamos con la primera condición que se debe cumplir. Violencia con intención correcta. La intención debe ser restaurar la paz y la justicia, no venganza, odio o ganancia política. En este ejemplo de Irán, tuvimos unas amenazas del presidente Trump donde habló de destrucción total, donde habló de acabar con toda una civilización. Allí no hay una intención puramente pacífica. Aquí podemos cuestionar si el objetivo real es la paz o simplemente castigar a Irán. Yo sé que es difícil hacer este análisis porque, como les dije, sabemos que Irán es el malo, pero si la intención es castigar en lugar de buscar la paz, ya por allí esa condición no se está cumpliendo. Es decir, está dudosa esa condición. 2. La violencia debe ser ejercida por la autoridad correcta. Ahora aquí sí tenemos algo muy claro. En los Estados Unidos es el Congreso quien oficialmente puede declarar la guerra. Eso está contenido en la Constitución, en el artículo 1, sección 8. Solo el Congreso puede declarar formalmente la guerra. El presidente solo, como comandante en jefe, no puede decidir solo, no puede declarar la guerra. En este aspecto, esta condición no se está dando, no se está cumpliendo. Es el presidente Trump quien está directamente declarando esta guerra. Es decir, la condición número 2 de que la violencia debe ser ejercida por la autoridad correcta, que en este caso es el Congreso, no se está dando. Lo cual significa que con que esa sola condición no se cumpla, ya el Papa León XIV tiene razón. La tercera condición que se debe cumplir para considerar esta guerra justa es tener una causa justa. Es decir, debe haber un ataque real e inminente. No se puede hacer solo por temor preventivo. En realidad, en esta ocasión no hay un ataque directo actual contra Estados Unidos. Estados Unidos está actuando de forma preventiva porque hay armas nucleares, porque apoyan a terroristas, porque es un régimen espantoso. Pero si nos vamos a los hechos, Estados Unidos lo está haciendo de manera preventiva. Por lo tanto, esta condición no se cumple del todo.
digamos que está débil. Hablemos de la cuarta condición que se debe cumplir para considerar esta guerra justa: la violencia como último recurso. Lamentablemente ya hemos visto cosas que son injustificables, lo que pasó en el Líbano, las infraestructuras civiles, como civiles que han sido destruidas. Creo que ya por allí sabemos que la violencia como último recurso en este caso no se ha dado, se ha utilizado como primer recurso o como uno de los primeros recursos. Pero antes de eso se tienen que agotar todas las opciones diplomáticas, sanciones, debe agotarse todo eso primero y se debe utilizar como último recurso la guerra. Todavía hay negociaciones que se pudieron haber hecho, todavía hay sanciones en curso. El Papa León XIV pide volver a sentarnos a la mesa para negociar. Es decir, esta condición no está cumplida, nos duela o no, nos parezca injusta o no. Según la doctrina de la guerra justa, la teología de la guerra justa, no se ha dado esta condición. Y la quinta condición que debe cumplirse para que una guerra se considere justa es la probabilidad del éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que deben haber chances, posibilidades reales de victoria clara que traiga paz estable. Victoria en este caso no es te castigué, eres malo, yo gané y porque eres malo te castigo. No, la victoria aquí es la paz estable. Y la verdad es que en este caso los ataques que se están haciendo podrían crear caos regional, mundial. Recordemos Hezbolá, los hutíes, Rusia, China, Corea del Norte. Cualquiera de ellos puede involucrarse y esto se puede convertir en un caos mundial. Puede haber quema de pozos petroleros, se puede fortalecer aún más el régimen. No tenemos la certeza de que todo esto que se está haciendo nos va a llevar a una posibilidad real de paz estable y permanente. Y esto nos pone en una situación bastante peligrosa porque Irán, ese régimen es un régimen malo, es un régimen peligroso, es un régimen demoníaco, diabólico. Y si esta guerra propuesta por Estados Unidos falla en estas condiciones, sobre todo en la quinta, que es la probabilidad del éxito, estamos en peligro, estamos en riesgo. Ahora yo quiero que ustedes me cuenten en los comentarios qué opinan de esta guerra. ¿Opinan que lo que está haciendo el presidente Trump lo está haciendo correctamente? Por el contrario, nos está poniendo a todos en peligro. ¿Qué opinan de la doctrina de la Iglesia Católica acerca de la guerra? Como católicos, esto es algo que no nos enseñan cuando hacemos la primera comunión, cuando nos estamos confirmando. Son muchas las cosas que no nos enseñan y nos hacemos llamar católicos. Vamos a misa, pero no nos hemos leído el catecismo de la Iglesia Católica. Y por eso consideré importante hacer este episodio, porque esto es algo que yo no sabía. Yo no sabía que había una doctrina, una teología de la guerra justa. Y si somos cristianos y consideramos pues que de este lado del mundo es lo que somos, al menos la mayoría, es algo que todos deberíamos de saber. Y si te gustó este análisis y si quieres seguir viendo análisis como este acerca de lo que está pasando en el mundo y cuál es el ángulo o los ángulos según los cuales deberíamos ver lo que está pasando frente a nuestros ojos, te invito a que te suscribas y a que no te pierdas un próximo episodio de The Rosiris Effect. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Bye.